Bueno, seguimos con nuestras razones financieras. Como yo les había dicho, espere que vamos a agrandar esto, en las razones financieras, eh, para su mejor organización, las agrupamos en 5 grupos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las razones de liquidez, ¿correcto? El que es el grupo inicial. Esperen que abra todo. Ahí está. Razones de liquidez, ¿sí? Son un grupo de tres razones que tienen que ver básicamente este primer grupo. Bueno, acá la primera parte dice todo lo que ya vimos. Habla de solvencia, liquidez, que vimos acá, abajo de este título, que nosotros ya hemos visto las diferencias. Es bueno que lo vuelvan a leer, obviamente. Entonces, primer grupo, razones de liquidez, ¿sí? Y acá me dice claramente, la finalidad de este grupo de cocientes es analizar, como ustedes ya saben, qué es la liquidez, la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo y los niveles de circulante. Niveles de circulante, ¿qué querrá decir eso? Niveles de activo corriente, básicamente, ¿sí? Circulante, corriente son sinónimos. ¿Está? Entonces, en esta es la parte que yo les digo que habla de solvencia, de liquidez, que ustedes leyendo perfectamente, acá yo les remarqué algunas cosas que podemos ver, ¿sí? Se debe diferenciar, dice, el concepto de solvencia con el de liquidez. Recuerden, y esto se los digo yo, que, digamos, la solvencia tenía que ver con la situación económica, ¿sí? La capacidad de generar y de tener un patrimonio sólido que genere ingresos a mediano o largo plazo, mientras que la liquidez tiene que ver con el corto plazo, pagar los compromisos corrientes. Y acá me dice eso. Se debe diferenciar el concepto de solvencia con el de liquidez, debido a que liquidez es tener el efectivo necesario en el momento oportuno, que nos permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos, mientras que solvencia es contar con bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos que se tengan contraídos, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. ¿Sí? Fíjense qué interesante después lo que dice acá abajo. Todo negocio que tiene liquidez es solvente, pero no todo negocio solvente tiene forzosamente liquidez. Esta frase la tendrían que enmarcar y pegarla o ponerla de fondo de pantalla del celular. Qué divertido. Todo negocio que tiene liquidez es solvente, es decir, si estamos bien de liquidez, obviamente vamos a ser solventes, pero temporalmente podemos ser solventes y tener problemas de liquidez, problemas financieros temporáneos, ¿sí? Esto ya lo vimos. Ahora vamos a lo importante, vamos a las razones. Como yo les dije, las razones son, acá están, las razones son cocientes, en este caso es el primer grupo, y son 3. Una que se llama liquidez, liquidez propiamente dicha, ¿sí? Liquidez inmediata o razón de pago inmediato, o sea, razón de liquidez, ¿sí? Razón de liquidez inmediata, razón de pago inmediato. Y se forman, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Más importante que aprenderse la fórmula de memoria, que tampoco es tan difícil, es interpretar el resultado, ¿sí? Como yo les dije antes, la fórmula no es otra cosa que un cociente entre dos rubros del estado, de cualquier estado. En este caso, el estado de situación patrimonial es lo que aquí nos ocupa, ¿sí? Entonces tenemos la primera de las razones de liquidez, relaciona activo corriente con pasivo corriente. Ya dijimos que el grupo de razones de liquidez, lo que como su nombre lo indica, trata de decirnos, informarnos, tanto seamos inversores, prestamistas, o sea, bancos, o dueños de la empresa, la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa. Es decir,
la capacidad de no caer rápidamente en problemas financieros, de hacerse cargo de los pagos diarios, de los pagos corrientes, así se llama, de los pagos cotidianos, ¿ok? Sueldos, impuestos, servicios, etc. Tener el suficiente nivel de capital corriente, ¿sí? O sea, activo menos pasivo corriente, para hacer frente a las deudas que vencen todos los meses y que necesariamente hay que pagar para que el negocio no entre en caos o en problemas. La primera, entonces, es esta, ¿tá? Activo corriente dividido pasivo corriente. Y ustedes mismos ya podrán deducir que esto es una simple fórmula matemática, ¿sí? Que me relaciona lo que tengo como activo corriente o como activo circulante y lo que debo como corriente en el corto plazo, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que definirlo, lo que me está indicando el resultado de este cociente, ¿sí? Es el grado en el cual las deudas de corto plazo están cubiertas por los activos de corto plazo, ¿sí? Es decir, analicemos el resultado que me puede dar este cociente. Este cociente me va a dar X veces, ¿sí? Uy, qué difícil. X veces. ¿Cuántas veces está contenido uno en el otro? El pasivo en el activo. Pero corriente, no total. Corriente, acá analizamos liquidez. Entonces, acá podemos tener miles de resultados, pero digo, como yo les expliqué en el video anterior, si el resultado de un cociente como este me da mayor a 1, ¿sí? O me da 0, o me da menos que 1. Hagamos matemática de primaria. Si me da más que 1, significa que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. ¿Está claro? Si yo hago 200 dividido 100, ¿esto cuánto da? A ver, genios, 2, ¿correcto? O sea, mayor que 1. Significa que mi activo corriente es el doble de mi pasivo corriente. Conclusión, que es lo que nos importa a nosotros. Tenemos recursos de sobra en el corto plazo para hacer frente a las deudas de corto plazo. ¿Sí? ¿Qué sería lo correcto? Vamos a borrar algo, no todo. Acá ya tenemos que entrar a analizar más fino. Lo ideal entonces, ¿qué dijimos? Es que esto me dé siempre 1 o más. Porque si me da 1 o más, significa que el activo es mayor que el pasivo. Numerador mayor que el denominador. ¿Sí? Por eso me va a dar más que 1. Si me da 0, significa que son iguales. Es decir, tengo 10, debo 10. ¿Estoy en problemas? Y todavía no. Pero ojo, si me da menos que 1, significa que tengo 10 y debo 12. ¿Sí? Por lo tanto, puedo llegar a estar en problemas. Seguramente estoy en problemas. Entonces, ¿cómo analizamos esta, ecuación? Siempre tendiendo a que el número sea mayor que 1. Si me da menos que 1, problemas. Si me da más que 1, vamos bien. Ahora, ¿cuánto más que 1? Acá vamos a incorporar un concepto que no sé si vimos. Si este más que 1, por ejemplo, representa 3, ¿sí? Significa que yo tengo activo corriente triplicando el pasivo corriente. ¿Eso es bueno? Y sí, voy a dormir re tranquilo. Pero estoy perdiéndome un montón de oportunidades. ¿Qué significa esto? Que mi activo corriente es excesivamente superior a lo que debo. Y por lo tanto, un resultado como este
implica que tengo, ¿sí?, activos que ociosos o inmovilizados, no produciendo nada. Ustedes saben o van a saber a medida que avancemos en la materia que el dinero en efectivo o su equivalente en mercadería y demás, cuando está inmovilizado no genera utilidad, no genera absolutamente nada. Por lo tanto, la rentabilidad de ese activo va a ser bajísima y yo podría estar invirtiéndolo en otra cosa que me genere mayor rentabilidad. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, tener activos ociosos es como agarrar un auto, poner en primera y salir en primera y llegar en primera. Es decir, vas a andar a la mínima velocidad y vas a fundir el motor capaz, ¿sí? Estás desaprovechando la capacidad del motor en ese caso. Acá estás desaprovechando la capacidad de un activo. Ejemplo básico, si yo tengo esta relación, quiere decir que me está sobrando activo para las deudas que tengo. Entonces, puedo agarrar una buena parte de esto que me sobra, hacer un plazo fijo, y esto, por el plazo que yo lo haga, me va a generar pesitos frescos, que si los tengo guardados en un cajón, eso no va a ocurrir y por lo tanto voy a estar perdiendo. ¿Cómo se llama cuando uno tiene algo que no le está produciendo nada y pudiéndolo producir o pudiéndolo invertir en otra cosa que sí le produzca algo? Desde el punto de vista económico, eso tiene un concepto. ¿Cómo se llama? Y ustedes todos a coro en este momento lo deben estar repitiendo conmigo. ¿O me equivoco? Eso se llama costo, no lo voy a escribir todo porque me vuelvo loco, de oportunidad. ¿Se acuerdan? No lo vamos a explicar porque es económico el concepto, pero también puramente financiero. El costo de oportunidad es el costo de elegir entre dos opciones. Elijo la 1, me pierdo la 2. ¿Sí? Parte del concepto de que no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo ni estar en dos lugares a la vez. Desde el punto de vista financiero es clásico, típico esto. ¿Sí? Si yo, y acá el ejemplo que les di es perfecto. Si yo tengo dinero que me rinde 0 pesos, ¿sí?, el costo de oportunidad estaría representado por cuánto me podría rendir ese dinero si en vez de tenerlo inmovilizado, lo invierto. Serían muchos pesos seguramente, ¿sí? Entonces, fíjese todo lo que podemos deducir de esta simple formulita. Más que 1, entre 1 y 2 se considera saludable, ¿correcto? Espera, entre 1 y 2 se consideraría saludable. Más de 2 ya se considera no saludable porque estoy trabajando frenado, estoy desaprovechando oportunidades, ¿correcto? 0 es una situación, o sea, entre 1 y 2 dijimos. 0 se considera una situación neutra, peligrosa, donde habrá que ver cómo evoluciona la cosa y en un futuro si vamos para allá o vamos para acá. Si vamos para abajo y me da -1, habrá que revisar. Habrá que revisar. ¿Es la muerte? No. Puede ser una situación temporal, que yo tengo cómo solucionarla. Lo tengo en la cabeza, ya sé cómo lo voy a solucionar y lo esperaba, ¿sí?, como dueño de negocio. Para un inversor esto no le va a gustar nada. Es decir, si yo voy a pedir un crédito y el banco, que esto lo hace todo el tiempo, me ubica una relación de -1, me va a pedir explicaciones. A lo mejor yo se las doy y queda contento, pero no sé. ¿Está? Bien. Entonces, primera razón es la razón propiamente dicha de liquidez, donde yo relaciono activo con pasivo. Espero que haya quedado claro, si no me preguntan. Las otras dos son derivadas de la primera, ¿sí? O, en cierta forma, lo que hacemos es afinar un poquito el lápiz para hacer el número mucho más exacto. Liquidez inmediata. Fíjense, al activo corriente,
que yo en la primera razón lo ponía completo, acá le resto el inventario. ¿Sí? Y lo relaciono con lo mismo, pasivo, corriente. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué le saco esto? El inventario. ¿Por qué le resto el inventario? Se calcula que dentro del concepto de activo corriente, de todo lo que engloba el activo corriente, el inventario es el menos líquido de todos los rubros. ¿Sí? Nosotros tenemos en el activo corriente, para resumir, 3 rubros. Caja y bancos. ¿Sí? Créditos, o sea, lo que me deben mis clientes. Créditos por ventas, vamos a poner. Y stock. Estos son los 3 rubros. ¿Cuál es el menos líquido de los 3? El más difícil de convertir en dinero. Sin dudas, el stock. ¿Sí? Caja y bancos es líquido por definición. Créditos por ventas, se supone que lo vamos a cobrar máximo 30, 40 días, algo que seamos suicidas. El stock está sujeto a situaciones que por ahí no podemos manejar, baja en las ventas, crisis, depresiones, y miren si ahora podemos hablar de eso. Por lo tanto, lo que hace esta razón es afinar el número de aquella, ¿sí? Le resta el número o el rubro menos líquido, que es el inventario, y me da otro valor afinado, es decir, al activo corriente lo depuro. Evidentemente, este valor, ¿sí?, relacionado con este, va a ser sin dudas menor. ¿Entienden eso? Porque si yo tengo un activo corriente de 100 y le resto algo, lo que sea, stock, por ejemplo, 50, el numerador me va a quedar más chico, 50. Por lo tanto, es lógico que el valor de esta o el índice de esta razón sea menor que el índice de esta razón. Ahí ya lo tenemos que tener en cuenta para el análisis, ¿sí? ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Bueno, lo que tenemos que ver es cuánto baja, ¿sí?, este con respecto a este. ¿Correcto? Y acá también aplicamos matemática de primaria. Si baja mucho, si hay mucha diferencia entre estos dos, ¿sí?, significa que este número es muy grande. O sea que tenemos exceso de stock. Si baja poco, ¿sí?, o sea, si la diferencia es muy grande, tenemos exceso de stock. Si la diferencia es muy chica, tenemos poco stock. ¿Sí? Poco. Y ahora lo que nos toca es analizar esto. ¿Sí? El exceso de stock. ¿Qué efectos puede producir? Uno bueno y uno malo. Si yo tengo mucho stock en mi negocio, ¿sí?, puedo llegar a tener un efecto bueno. ¿Cuál es el efecto bueno? Y que estoy cubierto, que ventas no voy a perder, ¿correcto? Ventas no voy a perder nunca porque tengo un montón de mercadería. Pero tiene un efecto negativo que es el costo financiero. El exceso de stock implica un costo, demora en venderlo, y en el fondo termina siendo lo mismo que dijimos antes, un activo inmovilizado que me va a generar un costo de oportunidad por no haber vendido rápidamente esa mercadería. ¿Se entiende? Es decir que estos dos conceptos los podemos analizar desde el punto de vista positivo o negativo. Lo ideal siempre es que haya un equilibrio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo poco stock, vamos a la otra parte, ¿cuáles son los efectos? Un efecto positivo, que es el bajo costo financiero, porque voy a tener prácticamente las estanterías media vacías y no voy a tener dinero inmovilizado ahí, pero voy a tener un efecto negativo que es evidente, puedo perder ventas. ¿Sí? Ahora, todo esto va a depender de qué, como dijimos al principio, del rubro que estemos analizando. Piensen rápidamente una concesionaria de autos,
va a tener siempre un stock altísimo, porque son productos caros, productos que no son perecederos, que no pasan de moda. Ahora piensen en un supermercado. El stock va a ser bajo en relación al anterior. O sea que para analizar esto, nos deben decir de qué rubro estamos hablando. ¿Sí? Rubro, industria, como ustedes le quieran llamar. Si ustedes analizan industria de servicios, hotelera, turismo, el stock es prácticamente cero. ¿Ven? Entonces, hay que analizar siempre esto y compararse con los, como dijimos antes, con lo del mismo rubro. Ahora bien, sí podemos hablar en términos generales, como yo les dije. La liquidez inmediata me saca el inventario, ¿sí? Que es el rubro menos líquido del activo corriente. Y para hacer un análisis lo debo comparar con el anterior. Si hay mucha diferencia, quiere decir que el stock es muy alto. Y si el stock es muy alto, sacaré conclusiones en función de el rubro en el que estoy y del momento en el que estoy del año. Piensen en nuestra zona donde nos preparamos a full antes del verano para 3 meses, casi todos los rubros. ¿Qué pasa? Si vos analizás esta fórmula, ¿sí? O mejor dicho, esta fórmula, en octubre, noviembre, los negocios locales van a tener exceso de stock. Si la analizás ahora, donde la temporada pasó y encima está todo parado, vas a tener poco stock. Por lo tanto, si analizás esas cuestiones, estaría correcto. Si vos analizás un negocio local en octubre, noviembre, y te da que tenés poco stock, estás en problemas, porque no vas a poder afrontar la temporada. ¿Se dan cuenta que nada es absoluto y todo es relativo? ¿Sí? Todo necesita de la experiencia, la astucia del analista. ¿Sí? Vamos con el tercero, que en definitiva seguimos haciendo lo mismo. Seguimos depurando el activo corriente y en el tercero llegamos a eliminar todo lo que compone el activo corriente menos el rubro caja y bancos. Con lo cual, esta fórmula sería igual que decir caja y bancos sobre pasivo corriente. Con lo cual, el resultado que me dé, ¿sí?, es exactamente cuánto dinero en efectivo y en los bancos tengo disponible para hacerme cargo del pasivo que vence rápido, al mes siguiente, o al año siguiente, o dentro del año, como ustedes ya vieron. ¿Sí? Es decir que esta tercera razón viene a ser la más, no sé si exacta, pero sí la más precisa de las tres. De todas maneras, por experiencia les digo, la que mira todo el mundo es esta, porque es más general, elimina estacionalidades, elimina cualquier tipo de suspicacia. Acá no hay vuelta que darle. Activo corriente, pasivo corriente. Más que uno, está todo bien. ¿Sí? Más que uno significa que el activo supera el pasivo. Simple y claro. Menos que uno, y a ver, explícame por qué. ¿Por qué tenés 10 de activo y 20 de pasivo? ¿Sí? ¿Cuáles son tus planes para sobrevivir a esta crisis temporal? Eso es lo que te preguntaría un banco si vos le vas a pedir plata. ¿Estamos? Estas son las razones de liquidez y como ustedes habrán visto, obviamente, como su nombre lo indica, tienen que ver con la capacidad de pago a corto plazo. ¿Sí? En el apunte dice exactamente lo mismo que estuvimos diciendo ahora. ¿Sí? Capacidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos a corto plazo, en número de veces. ¿Cuántas veces cubre el activo de fácil conversión en efectivo al pasivo de exigibilidad menor a un año? ¿Vieron cuando yo les digo que hay que ser precisos para hablar? En cualquier profesión, en la nuestra también. Nosotros decimos, ¿cuántas veces el activo corriente cubre el pasivo corriente? ¿Está bien? Sí, está bien. Pero acá lo expresa de una manera hermosa. ¿Cuántas veces cubre el activo de fácil conversión en efectivo? Lo que está diciendo es activo corriente, pero lo está expresando de una manera precisa.
¿Cuántas veces cubre el activo de fácil conversión en efectivo? ¿A qué? Al pasivo corriente, o dicho de manera exacta y precisa, al pasivo de exigibilidad menor a un año. Ustedes tienen que tener como objetivo en su vida profesional expresarse de esta manera. No es fácil, pero se aprende. Razón de liquidez inmediata, lo que vimos también recién, restando el inventario. Acá le dice activo líquido. ¿Y qué es al activo líquido? Esto, ¿correcto? Activo circulante menos inventario. En algún que otro libro esta razón la van a encontrar con este nombre. Si googlean van a ver qué es esto. Un nombre muy raro, que sinceramente no sé de dónde viene, pero en la jerga de los bancos y demás le dicen así. Prueba ácida. ¿Sí? Así se llama esta razón, como una forma más rápida de decirla. Prueba ácida. ¿Y cómo sigue? Los inventarios son por lo general el menos líquido de los activos circulantes. ¿Sí? Esta razón financiera determina la posibilidad de cubrir las deudas a corto plazo sin la intervención de los inventarios. ¿Correcto? Y la razón de pago inmediato es la última que vimos, que habla de activo disponible, dice, y después me dice, ¿qué es el activo disponible? Esto. Activo disponible es igual a activo corriente menos inventario menos cuentas por cobrar. ¿Sí? Considera únicamente activos que representan efectivo, con lo cual acá no es necesaria ninguna conversión. No hablamos de bienes, sino de dinero directamente. ¿Estamos? Llegamos casi a los 30 minutos y esto se va a hacer muy largo, pero mejor así, a gastar gigas y aprender de verdad. ¿Estamos? No voy a arrancar con estas porque se va a hacer muy largo. Sigo en el próximo video. Nos vemos.